Les decía que para esta parte pues ha sido importante el libro de Macia Barber. Es un libro que habla sobre reportaje y en concreto él baja, ¿no?, a tratar de explicar qué es interpretar y qué es explicar, ¿no? Cómo hacer un texto explicativo o interpretativo. Habla de 4 cuestiones que son importantes y que siempre van a aparecer en los textos interpretativos. Uno es el elemento de la referencia, el background, bien, o los antecedentes de la noticia, el análisis que somos capaces de hacer, después vamos a ver en qué consiste analizar, y por último el tema de la valoración, que está más orientado hacia el futuro, hacia las consecuencias. Repaso un poco lo que vimos ayer y decíamos, ¿no?, que la referencia tiene que ver siempre con un punto de partida que es la noticia, ¿no? Algo pasa hoy que es noticioso, o el periodista sabe de algo que está ocurriendo, aunque no haya salido a los medios, o sea, todavía no sea noticia, va a ser noticia en algún momento, pero es un hecho noticioso, novedoso, importante, ¿no?, con todos los elementos que ya hemos visto que dan lugar a la noticia. Cualquiera de estos puede ser un hecho noticioso, novedoso, puede ser un hecho importante, trascendente, en fin, ¿no? Siempre va a ser ese el punto de partida, ese hecho, ¿no? Luego lo que se pregunta el periodista es qué relación tiene ese hecho con otros acontecimientos que han ocurrido, ya sea recientemente o que han sucedido, ¿no? De forma, o que están sucediendo también de forma simultánea, ¿no?, o que han sucedido también en el pasado, ¿no? Entonces los relaciona, ¿no? Lo relaciona porque eso le permite al periodista darle un marco, ¿no?, a ese nuevo hecho. No, no es un hecho aislado, no es algo que surge y lo presentas como si fuese totalmente nuevo. El trabajo está tratar de construir una historia sabiendo que los hechos no son totalmente nuevos, sino que todo acontecimiento siempre tiene un pasado, un antecedente. Entonces me fijo en ese pasado para saber esa relación, ¿no? ¿Qué nueva lectura le da al hecho? Y luego también, como parte de la referencia, les decía también que el tema de las comparaciones, por ejemplo, son muy importantes en periodismo. Las comparaciones nos ayudan a hacernos una idea de la magnitud de la situación. Si yo comparo, de pronto creo una figura o no, un cuadro o algo más visual para que el lector entienda qué significa un dato, ¿no? A veces hablamos de cifras grandes o de grandes porcentajes y no nos hacemos una idea de qué tan importante, si esa cantidad es poca, es mucha. Por ejemplo, están sucediendo incendios forestales en Cusco. No sabemos cuando nos hablan de 13.000 hectáreas o 12.000 hectáreas, cuánta cantidad de terreno es. Entonces, el periodista puede decir, mira, esto equivale más o menos a 2 veces la dimensión de Sullana, ¿no? O esto equivale a, no sé, pues todo el distrito de Catacaos, mide lo mismo, es lo que se ha quemado. Por el tema de las comparaciones, o sea, por la actividad de comparar, no solamente comparo lo que equivale en cuanto a cifras, sino también me permite de algún modo traer también hechos del pasado y compararlos, ¿no? Es decir, puedes decir cosas como el atentado que ha ocurrido hoy en Kabul, ¿no?, es algo similar a lo que ocurrió en el año tal, en tal proceso político, cuando también se dio la situación tal. Entonces traes 2 hechos que históricamente son parecidos y los comparas. Puedo hacer distintos tipos de comparaciones, ¿no? Distintos tipos de comparaciones. Ese esfuerzo por comparar la información es parte de la referencia, y cuando yo hago ese esfuerzo por comparar la información, estoy tratando de explicarle mejor al lector lo que ese hecho significa. Entonces ayer veíamos algunos ejemplos. El primero que vimos fue este. Le ayuda al lector a hacerse una idea de lo que significa 870.000 millones de dólares en manos del crimen organizado, ¿no? Y luego, pues la última comparación que te ofrecía este pequeño texto, que es muy interpretativo, es lo que genera la delincuencia internacional equivale a toda la riqueza que produce Holanda. Generalmente este tipo de interpretaciones, ¿no?, de análisis, bueno, vamos a decirle de explicaciones, ¿no?, en comparaciones, datos comparados, los elaboran las mismas oficinas internacionales que están detrás del estudio de estas cifras. Bien. Otro ejemplo que veíamos fue este reportaje, ¿no?, de la revista Caretas. Entonces uno se va haciendo más o menos visualmente por este tipo de comparaciones una idea de lo que estamos hablando.
obviamente la ciencia hace mucho trabajo de interpretación, ¿no? Porque la ciencia también busca explicar ciertas situaciones, ¿no? Es propio también de ese esfuerzo de interpretar, ¿no? El relacionar, ¿no? Es lo que les decía la referencia, relacionar un hecho con otro, que a simple vista parece que no tuviesen relación, pero si uno los pone, ¿no? Los superpone o los junta, hace una lectura distinta. Entonces, por ejemplo, en este informe que publica la NASA en su página web, dice, evaluando la relación entre la agricultura y la deforestación, ¿no? Luego, si uno lee, entiende por qué, ¿no? Dice, cada año, dice, los científicos de la Universidad de Maryland, si se dan cuenta, mira, va comparando, ¿no? Te ha dicho que la Tierra ha perdido más o menos el tamaño del Reino Unido en hectáreas de bosque, ¿no? Efectivamente la relación que hay, ¿no? Es lo que explica el título, ¿no? La relación que hay entre la pérdida de bosques en el planeta y el esfuerzo, ¿no? De la humanidad por tener más alimentos, ¿no? Entonces hay una relación entre agricultura y deforestación, ¿no? Entonces ese esfuerzo por relacionar, ¿no? Es parte del trabajo interpretativo. Al final también un periodista relaciona, ¿no? De un hecho con otro, obviamente también es una decisión personal, ¿no? Podría yo no relacionarlo, ¿no? No relacionarlo, informar solo lo que está pasando hoy ahora como un hecho aislado, solo, ¿no? O hacer ese esfuerzo por interpretarlo, ¿no? Es decir, lo relaciono con algo del pasado reciente o de algo que está sucediendo en este momento y así pues llego con un periodismo más explicado al lector. Luego les hablaba sobre el tema del background, que es un elemento que lo conocemos muy bien ya a estas alturas, lo hemos utilizado muchísimo en la redacción 3, desde ahí yo creo que ha quedado claro lo que es el background escrito en inglés. Entonces son los antecedentes más importantes porque proporcionan la situación de fondo, ¿no? Lo que hubo primero, ¿no? ¿Qué relación tiene esto que está sucediendo hoy con otros hechos ocurridos ya en el pasado o con hechos que ayudan a explicar las conductas o actitudes que tienen algunos personajes, ¿no? Es decir, ¿por qué este señor está haciendo esto? Pues porque en el pasado pasó esto otro, ¿no? Entonces explican un poco por qué actúa como actúa, ¿bien? A veces los sucesos son continuación de otros. Entonces, si hay una nueva aprobación de retiro de la AFP, obviamente un mejor periodismo te explicaría pues que no es la primera vez que el Congreso permite el retiro de dineros de las AFPs y bueno, cuál ha sido el devenir de ese suceso, cuándo empezó esos retiros de las AFPs y bueno, cómo ha continuado en el tiempo, ¿no? Y luego también el background a veces me permite explicar cuáles son las causas de un hecho, ¿no? Esto, por ejemplo, es la típica noticia de que va un poco hacia el pasado para intentar decirnos, ¿no? Que no es primero, que no es la primera vez que ocurre una pandemia en el mundo, ¿no? Cuando se declaró la pandemia del COVID, pues muchos medios se informaron sobre los antecedentes de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles fueron las pandemias más importantes que atravesó la humanidad? Bueno, pues ahí tenemos un informe de la CNN, lo que pasó en la pandemia de 1918 cuando los alumnos volvieron a las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde el background importa muchísimo, ¿no? Entonces resulta que hay una investigación, ¿no? Le han llamado el vacunagate y que esa investigación pues puso al descubierto a la señora Pilar Massetti como una de las personas que se había vacunado, a pesar de que ella dijo que no lo había hecho, ¿no? Sale la noticia de su vacunación hoy, ¿no? Y ella había hecho unas declaraciones en el pasado, ¿no? Entonces el periodismo las trae, ¿no? Y luego relaciona, ¿no? Dice, contextualmente, cuando dijo que no se había vacunado, ¿qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces el periodismo dice que cuando se vacunó, Perú pasaba por la segunda ola, que ha sido terrorífica en el país, ¿no? Ha muerto muchísima gente. Y luego, bueno, también te dice diario El Comercio. Según fuentes del comercio, dice, la primera dosis la recibió a mediados de enero y la segunda el 6 de febrero, un día antes de que llegue al Perú el primer lote de Sinopharm. Públicamente, ella había expresado su intención de ser la última en vacunarse a pesar de que ya lo había hecho. O sea que cuando ella se vacunó, no solo es que se vacunó en secreto, sino que además dio unas declaraciones a la prensa donde dijo que ella iba a ser la última en vacunarse, ¿no? Entonces, esto le impone, ¿no? Una lectura distinta, sobre todo porque nos ayuda a conocer a esa persona, ¿no? Esa interpretación, ¿no? Nos la presentan ya como una persona mentirosa que le ha mentido al país y que se ha aprovechado además de su cargo, pues para acceder a una vacuna
en un contexto bastante difícil para el país, ¿no? Porque los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento correctamente. La lectura que da el hecho es, si tú te vas al background de lo que pasó antes, ¿no? Ese hecho tiene una lectura distinta, ¿no? Entonces, no es solo que se haya vacunado, sino que en el momento en que se vacunó ocurrieron dos cosas importantes. Primero, que el Perú atravesaba la segunda ola, que ha sido bastante nefasta, lo cual te dice pues que la ministra de pronto se aseguró, ¿no? Se aseguró de poniéndose la vacuna a ella. Y luego la segunda lectura es la mentira, ¿no? El haber mentido en esta conferencia de prensa diciéndonos pues que no se había vacunado y que iba a ser la última en vacunarse cuando ya tenía la vacuna puesta. Entonces, eso te permite, ¿no? Hacer también una interpretación sobre cómo es esa persona, ¿no? La forma de ser, la actitud y los valores. Bueno, en fin, podemos sacar varias conclusiones sobre cómo es la persona en cuestión. Luego hay otro elemento como parte de lenguaje interpretativo que es el análisis. ¿Cómo hago yo y de qué hablo yo cuando debo analizar? Entonces, el análisis viene marcado por aquellos datos que intentan explicar los hechos. ¿Cómo hago yo para analizar? Primero, recopilar información, ¿no? Similar. Puedo, no sé, pues si hay, ahora mismo está ocurriendo un incendio en Cusco, ¿qué hago? Traigo otros datos similares a esa noticia y los junto y hago una lectura, ¿no? Leo los datos y hago mi crítica, ¿no? Recopilar información similar es parte del análisis para darle una lectura distinta y también criticar, ¿no? La idea también es buscar un patrón que se repite, ¿bien? Un patrón que se repite. Si se repite, entonces estamos frente a algo no que ocurre en solitario, sino que es parte de una dinámica que se vive en una determinada zona, ¿no? Del planeta. Si yo voy, no hubo un tiempo que en Piura, pues teníamos obras y se levantaban las obras y luego levantaban una pista y luego al día siguiente nos quedábamos con esa pista. Y si yo voy viendo, ¿no? La dinámica en toda la ciudad sobre obras, respecto de obras que son recién inauguradas y se dañan 2 semanas después, puedo sacar un patrón, ¿no? Que se repite y que me pueda llevar a mí, por ejemplo, a hablar de corrupción, ¿no? Luego también a analizar es el esfuerzo que hago por ir con fuentes expertas que nos ayuden a explicar el problema, ¿no? Entonces, ahí pasa algo y yo no sé tampoco como periodista leer bien esos hechos porque no soy un experto en el tema, entonces hago un esfuerzo para ir con los expertos a que me expliquen, ¿no? Que me expliquen qué significa determinada cifra, ¿no? Esa capacidad de análisis me lleva a presentar datos de forma numérica. Hoy, por ejemplo, hay un boom en el tema del periodismo de datos y es más, hay medios de comunicación que llevan sus propias estadísticas. Estamos en un país donde las instituciones del Estado tienen deficiencias para llevar las estadísticas, ¿no? Si ahora mismo queremos saber, por ejemplo, un dato a nivel de policía, ¿no? ¿Cuántas personas han presentado denuncia por robos, ¿no? Vas allá a la policía, a la comisaría de Piura y no te saben dar esos datos, tampoco los puedes encontrar muchas veces de forma fácil en las páginas, a pesar de la ley de transparencia, en las páginas de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, algunos medios sí que cuentan, ¿no? Por ejemplo, si ocurren accidentes en Lima, en la ciudad de Piura, ¿no? Hoy día un atropello en tal, el diario lo anota, mañana 2 atropellos, ha muerto fulanito, menganito en estas zonas, y el diario va llevando sus estadísticas, ¿bien? Sus propias estadísticas para contar con los números. Entonces, ese esfuerzo, ¿no? Por reducir la realidad a datos de forma estadística también es parte del análisis, ¿no? Y aquí entran no solo las estadísticas, sino también los estudios que hacen los propios medios de comunicación en cuanto a sondeos, también son parte del esfuerzo del periódico o de los medios de comunicación de información por hacer un buen trabajo de análisis. Yo lo que me tengo que preguntar cuando quiero hacer el análisis de una realidad es si la puedo graficar, ¿no? Me permite graficarlo, o sea, es decir, si yo estoy haciendo un reportaje sobre deserción escolar, ¿no? Por ejemplo, deserción escolar, entonces puedo graficarlo, ¿no? Puedo graficar, encontrar una forma de entregarlo al lector de forma gráfica, ¿no? Luego esto último lo anotaba a partir de
bueno, desde algunas reflexiones también el hecho de extrapolar, ¿no? Un dato concreto como ejemplo de una realidad amplia, ¿no? También es parte del análisis. Si yo me encuentro con el caso de fulanita que ha sido rescatada por la policía de las bandas de trata de personas, ¿no? A partir de ese hecho concreto de fulanita, de la historia de fulanita, yo puedo ir hacia una realidad amplia, es decir, pues el caso de fulanita no es el único, ¿no? Que ocurre. Ella es uno de los 2000 casos de personas que están secuestradas contra su voluntad para ser parte de bandas de prostitución o de casi de esclavitud en estas épocas que existen y pues que según tal institución del Estado no existen todavía en nuestro país. Bien. Entonces ese esfuerzo, o sea, todas estas dinámicas son parte del trabajo de análisis que hace un periodista a la hora de intentar explicar los hechos. ¿Bien? Luego también, y ya como elemento final de la interpretación, está el tema de la valoración, ¿no? ¿Qué será la valoración? Cuando yo tengo los datos, ¿no? Esos datos de alguna manera me tienen que llevar a mí a establecer cuáles pueden ser las consecuencias a las que nos pueden conducir los hechos que acabamos de cubrir. Entonces es una forma de prever también, ¿no? Es decir, yo soy capaz de decirle al lector a partir de los hechos y del análisis, cómo puede continuar esa realidad. ¿No? Ese esfuerzo por intentar explicar al lector qué es lo que puede pasar es parte de este esfuerzo de valoración, ¿sí? Que también hace el periodismo de explicación. Si se les piden, ¿no? En esta redacción hacer periodismo de explicación, el esfuerzo de ustedes tiene que estar centrado en estos 4 elementos. Relacionar hechos, con hechos recientes, simultáneos o del pasado, ¿no? De un pasado lejano, que también puede ser. También me exige comparar, ¿no? No solo comparar dos realidades muy semejantes, ¿no? A veces las comparaciones también son por actitudes, o sea, pues, hay otros elementos que podemos comparar, ¿no? Buscar el background, ¿no? Es decir, si me encuentro frente a un dato sobre el que quiero indagar, pues tengo que ir al background, cuándo ocurrió el primer caso, si han habido otros casos parecidos, ¿no? Que me permita darle el contexto que tiene el tema sobre el que voy a indagar. Luego el tema del análisis, con todo lo que implica el análisis, ¿no? Que hemos visto en esta diapositiva, ¿no? Es decir, buscar información similar, leer el hecho, ¿no? Con ese marco de información similar que me permite además a mí interpretar, criticar, ¿no? O sea, sacar algunas conclusiones, ¿no? Intentar buscar los patrones, tratar de aportar fuentes expertas, tratar de convertir esas realidades o mostrarlas al lector de forma numérica o simplemente extrapolar, ¿no? Extrapolar un caso concreto hacia una realidad más amplia. Y finalmente, ¿qué más puedo hacer yo para interpretar? Pues decirle al lector cuáles pueden ser las posibles consecuencias de algo que está ocurriendo hoy en mismo. ¿Qué pasa si no terminamos los trabajos de mantenimiento del río Piura, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar si hoy el nuevo gabinete es censurado? No pasa se presenta una moción de censura contra el gabinete, bueno, y no tiene la venia del Congreso, ¿no? ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué va a pasar con la economía en los próximos días, ¿no? Los mercados están atentos a ver qué es lo que va a ocurrir hoy en el país, ¿bien? Martínez Albertos, ¿no? Nos dice que periodismo de interpretación, pues que tiene una base totalmente informativa, ¿no? Es decir, cojo hechos actuales y los desarrollo, ¿no? Es decir, cuando yo saco un reportaje, en realidad también estoy de alguna manera mostrando una noticia, ¿no? Pero una noticia muy profundizada, ¿no? Porque el reportaje es un segundo nivel de profundización. Luego también dice que el periodismo de interpretación es buscar la relación entre hechos, ¿no? Cómo se vincula un hecho con otro, sucedido simultáneamente o con mucha anterioridad. También hacer una exposición de reacciones e interpretaciones que hacen los expertos o las fuentes expertas. Y también dice que en ocasiones presenta interpretaciones del propio periodista, ¿no? Como experto de un tema. ¿Por qué? Porque a veces los periodistas pues llevan tantos años cubriendo una determinada sección y se vuelven especialistas en política, especialistas en economía, en fin. Esto es lo que significa interpretar. Hay que tenerlo claro. ¿Bien? La primera idea de la que decía había que quitarse de la cabeza es que interpretar es opinar, ¿no? Interpretar no es opinar.
No significa que yo me ponga aquí a sacar conclusiones de lo que a mí me parece o me deja de parecer. Siempre sobre la base de un esfuerzo, ¿no? De comparar, analizar, buscar fuentes expertas, hacerse de datos, cifras, tal. Todo eso implica interpretar, explicarle al lector. Entonces, los vínculos o valoración establecidos por el periodista en ese afán de explicar deben ser documentados. Significa que voy a buscar información con fuentes, es decir, respaldados con datos y fundamentados en información concreta, verificable, y se reconoce un nivel más de subjetividad, pero no es arbitraria ni caprichosa. ¿Por qué hay un nivel más de subjetividad? Porque obviamente volvemos a lo de la objetividad, ¿no? Es decir, obviamente es el periodista el que decide finalmente qué va a comparar. No sé, pues si la esposa del presidente es como autoritaria, ¿no? Como nos ha pasado ya en alguna gestión anterior, ¿no? Su figura igual yo la quiero comparar, pues no sé, con Margaret Thatcher, ¿no? Las puedo comparar, ¿no? Pero claro, es un nivel de subjetividad porque yo elijo finalmente con qué la comparo, ¿no? No sé si me explico, o sea, es decir, que al final son decisiones también que adopta el periodista, ¿no? Yo también a través de la comparación puedo manipular, ¿no? O sea, es decir, si yo comparo a la esposa del presidente con Margaret Thatcher, estoy dando un mensaje también, ¿no? Como periodista. Entonces, finalmente, pues, claro que en el reportaje hay un nivel mayor de subjetividad que en la noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodista decide muchas más cosas, ¿no? Decide el enfoque del reportaje, ¿no? Hacia dónde va a profundizar. Y también porque el reportaje tiene un estilo más libre que la noticia. La noticia tiene una estructura que muchas veces es la estructura de pirámide invertida, y la redacción viene de alguna manera condicionada por la urgencia de los propios datos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debo decir primero? En cambio, en el reportaje tengo la posibilidad, pues, de desarrollar un mayor estilo o un mejor estilo para relatar historias, ¿no? No es fácil también escribir un reportaje y mucho más difícil todavía escribir una crónica, ¿no? Que requiere también un mayor estilo para relatar, ¿no? Un estilo más cercano a la literatura, ¿no? El uso de figuras literarias en ese tipo de textos es llamativo. Entonces, bueno, tirar basura al suelo es un gesto vergonzante que demuestra incivismo. Proyecto Libera, Ignacio García, sociólogo y consultor asociado en Focus, percibe un cambio notable en la concienciación ciudadana sobre la problemática de los residuos. Esta es una pequeña noticia que apareció hoy en correo, y lo que yo les voy a pedir es que a partir de la teoría, ¿no? De lo que hemos visto sobre lo que es el esfuerzo por interpretar, ustedes me digan cómo harían para interpretar esta noticia, ¿no? A ver, una idea para reinterpretar esta noticia, yo creo que sería hacer una comparación de tipo contraste. Por ejemplo, con el presupuesto que se asigna a algún determinado ministerio, algo por el estilo, se me ocurre. Hablas de la cifra de los 600 millones de soles. Sí. 600 millones de soles dentro de los presupuestos creo que es una cantidad más bien pequeña, ¿no? Los ministerios supongo que manejarán cifras más grandes, ¿no? Pero bueno, bien. ¿Qué ministerio lo compararías tú? De pronto el Ministerio de Salud, El Ministerio de en Salud. en este año y medio que ha pasado. Vale, O sea, en el contexto. por el tema de la pandemia, ¿no? Vale, bien, perfecto. O sea, habíamos estado comentando con las chicas que podría ser que nosotros saquemos, o sea, en primer lugar que averigüemos cuánto es el presupuesto total que le asignan al departamento de Huancavelica, y que de ese presupuesto total que, no sé, pongamos un ejemplo, sean no 2.800 millones, sino sean 16.000 millones, ¿no? Un ejemplo. Entonces, de esos 16.000 millones, ¿cuánto es el presupuesto que se está utilizando? En este caso es solo 2.800 millones y lo convertiríamos a porcentajes, ¿no? Bien. Nuevamente sería un supuesto, póngase que sea, no sé, el 3%. Entonces, solamente pondríamos, ¿no? Del presupuesto total que se le asigna a Huancavelica, solo se utiliza el 3%, que es 2.800 millones, y tal persona
está diciendo o está argumentando que de ese 3% se han perdido 600 millones, algo así, ¿no? Una interpretación de esta manera, pero teniendo en cuenta el presupuesto total. Me pierdo un poco, Marta, pero bueno, digamos que estamos dentro del campo del análisis, ¿no? Tú lo que dices es convertir a esto de forma gráfica para saber, es una cifra de 600 millones de soles la que se ha perdido, porque lo que te dice la nota es que el haber perdido, dices, además lo dice Shaq, ¿no? 600 millones de soles es una tremenda cantidad de recursos desperdiciados. Entonces, esos 600 millones, yo más bien lo que podría es saber qué porcentaje es de los 2.800 millones, que es el presupuesto que tiene Huancavelica, ¿no? Si ha perdido en corrupción el 15%, el 20%, el 25% del presupuesto, ¿no? ¿Podría ver el background? El background, bien. ¿Cuál sería el background aquí, Lucy? ¿Cuál intuyes tú que es el background? Como hablan de que el problema es producto de la ineficiencia y la corrupción, entonces investigaría un poco a los gobernantes, a las personas que estaban a cargo de esas obras. Bien, bien, los antecedentes, ¿no? Y también, aparte del background, con referencia al presupuesto, también tendría que ver si se han hecho otras cosas en otros aspectos, en otros sectores necesarios. Aparte de los polideportivos, por ejemplo, si se ha destinado dinero a la salud o a la educación. Otros casos de corrupción no solo vinculados con los polideportivos, eso es lo que dices, ¿no? En Huancavelica, o si En se ha Huancavelica. usado para otras cosas, no solo para los polideportivos. Sí. Vale, bien, bien, perfecto, bien, muy buena intervención. Lo que yo haría, tomando en cuenta que la persona que habla en la noticia dice que hay mucha corrupción, yo investigaría a partir del caso del polideportivo, que otras obras también tuvieron un presupuesto grande y que actualmente, años después, o están ya dañadas o ya las van a demoler, así como un polideportivo. Bien, es más o menos parecido a lo que nos ha dicho, bueno, en todo caso no, tú lo que dices es indagar, no ir hacia atrás, sino más bien indagar qué otras obras en la misma región tienen el mismo problema, ¿no? Algo dice la noticia, ¿no? Sobre el tema de un hospital, entonces, bueno, podríamos interpretarlo de esa manera, ¿no? En función de la corrupción. Vale, bien, válido. Bueno, yo con el grupo habíamos visto algunas cifras comparativas y bueno, decía que, por ejemplo, había 1 millón de peruanos en extrema pobreza y podría significar 600 millones de soles, un bono de 600 soles para cada millón de peruanos. Bien. Y también que los hospitales regionales que se construyen a nivel nacional cuestan aproximadamente 100 millones de soles y con ese dinero se pudieron haber construido 6 hospitales regionales de calidad pues, para los peruanos. Bien, lo que significa esa cifra, ¿no? Con 100 millones de soles, bueno, en este caso no son 100, sino son 600, ¿no? 600 millones de soles, ¿qué se hubiese podido hacer con ese dinero, ¿no? Es una forma también efectivamente de comparar. Hubiera visto cuánto se asigna a cada obra y cuánto se usa realmente, y además como extra llamar a alguien que sea experto en eso para que explique mejor las cantidades, las cifras, las estadísticas, porque tal vez uno como periodista puede explicar las cifras, pero alguien que está más especializado puede como que traducir al público qué significa realmente. Vale, bien. Me quedo sobre todo con la segunda parte de lo que ha dicho Nicole, el hecho de buscar expertos para explicarnos, bueno, las cifras, sí, en este caso las cifras a veces pueden llegar a ser complejas y necesitamos un experto para que nos diga, ¿no? Efectivamente, cómo ha sido el manejo de las cifras, pero sobre todo también los expertos podrían ayudarnos a explicarnos qué significa la corrupción en el país. ¿Es un problema grave? ¿No es un problema grave? ¿No? Profesor, también me gustaría añadir, tanto en el reportaje hablaban de Huancavelica y Apurímac, bueno, las dos regiones son como, si no me equivoco, las dos más pobres del Perú. Entonces sería bueno también preguntarle a los expertos cómo esto afectaría a largo plazo a ambas regiones. Bien, perfecto, ¿no? ¿Y qué es lo que genera, ¿no? La corrupción en regiones como Huancavelica y Apurímac, consideradas efectivamente
o están entre las más pobres del país. Muy bien, muy buena anotación, Hilton. Entonces está muy bien. Y así podríamos hacer más, ¿no? Un esfuerzo, podríamos ir sacando más cuestiones que nos ayuden a interpretar mejor esta información. En mi grupo también habíamos comentado sobre que tal vez, como hablan de todo lo de corrupción, tal vez podríamos investigar que si los gobernadores de Huancavelica o las personas que ven toda la ejecución del proyecto han tenido algún delito de corrupción o los han denunciado por esto previamente. Exacto. Como para decirlo como un historial, ¿no? Podría ser también. Sí, está muy bien, que va en sintonía con algo que dijeron antes, ¿no? Sobre el tema del background, centrarse en las figuras de las personas que han estado involucradas, ¿no? Para saber si han tenido otros antecedentes, ¿no? Bien, muy bien. El tema de los polideportivos también podría dar, ¿no? Porque en este caso es sobre tema de polideportivos, uno podría pensar efectivamente, bueno, te hablan aquí de la importancia del deporte y esto, ¿no? Entonces, si esos polideportivos o los proyectos cuando fueron diseñados, se han diseñado en función de las necesidades de la gente de esa región. Estamos hablando de la construcción de unos polideportivos en un sitio, por ejemplo, donde no hay hospital, ¿no? O donde no hay suficientes colegios, o donde no se han cubierto necesidades más importantes. Entonces, ¿por qué se construyen unos polideportivos multimillonarios en estas zonas, ¿no? También eso es parte del análisis, ¿no? Son preguntas que nos debemos hacer. Este esfuerzo por interpretar, de esto va la redacción 4. Esto es lo que tenemos que hacer durante el semestre, ¿no? No solo quedarnos con el dato, sino a partir de la noticia, ir hacia la profundización y hacernos preguntas que nos ayuden a relacionar cosas, ¿no? Que nos ayuden a indagar sobre el pasado, que nos ayuden a comprender a través del análisis lo que las cifras significan, ¿no? Y aquí falta una cuestión que está asociada con la valoración, es decir, yo a partir de toda esta indagación, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Es decir, el Perú está sumergido en un proceso de corrupción desde hace muchos años, ¿no? No ha habido un esfuerzo político por atajar el tema de la corrupción, ¿no? Entonces tenemos a un controlador que todo el tiempo está hablando de corrupción, pero la corrupción se da todos los años. ¿Qué hace falta en el país? ¿Qué va a pasar si en el país se continúa con un tema de corrupción? Y, nunca vamos a salir del desarrollo, nunca vamos a ir hacia el desarrollo, nunca vamos a tener obras de calidad, son años y años perdidos, ¿no? Nos falta el tema de la valoración, ¿no? Y es un proceso en el que también tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué conclusiones a futuro puedo sacar yo a partir de la indagación o de la profundización de la información que haga sobre estos datos, que también es parte del esfuerzo de interpretación o de explicación que le debemos a los lectores?